Hola, muy buenas. En este tutorial aprenderemos cómo distribuir estos libros sobre esta estantería de manera aleatoria, tal como se muestra en esta imagen, en donde hay libros verticales, horizontales e inclinados. Y distribuirlos de tal manera que se vea realista. Si no tienes libros para este ejercicio, puedes descargarlos de esta página que son gratuitos. Yo descargué estos de aquí y también estos. Y para la distribución utilizaremos algunos plugins que más adelante diré de dónde descargarlos. Soy Gianmarco y empezamos. Lo primero que hay que hacer es ir a la web del script, que es esta de aquí, y si vamos para abajo veremos que hay la opción de descarga. Lo descargamos y una vez que lo tengamos descargado el script, lo arrastramos hacia la escena. El script lo voy a poner aquí a un lado. Para empezar voy a quitar todas estas opciones y luego le iremos activando poco a poco para ver cómo funciona. Cabe mencionar que este script funciona si es que los libros están en esta posición. Con los valores por defecto y los libros seleccionados, vamos a ver cómo funciona este script. Le presionamos en RAM y vemos cómo me ha creado los libros, pero de una manera bastante extraña y además un poco deforme. Este libro lo ha estirado y este libro de aquí tiene un libro sobre otro. Cosa muy rara que no es lo que estamos buscando. Lo selecciono y lo borro. Esto sucede porque debe haber algunos libros que tienen el pivot de una manera distinta que marca el script. Algunos libros tienen el pivot más arriba, más abajo, otros más adelante, más atrás. Este lo tiene por acá arriba. Para unificarlo selecciono todo y el script tiene una opción que pone aquí corregir el pivot. Le damos a Fix y si selecciono uno, el libro tiene el pivot, lo tiene de una manera correcta. Lo selecciono y ahora a ver qué nos hace. Por defecto Run. Y ahora sí todos los libros están correctamente. Ahora los selecciono y los giro 90 grados. Y ponerlos en la estantería. Ahora mismo, como vemos, los libros no llenan la estantería. Falta una parte. Para eso iremos viendo estas opciones. Por ejemplo, yo tengo 6 baldas y aquí le pongo 6. Tengo 1, 2, 3, 4 columnas, pero como son de distinto tamaño me centraré en estas 2 columnas. Y aquí le pongo 2. Y ahora necesito saber las medidas de cada balda, tanto el ancho como la profundidad. Para eso me va a ayudar de una herramienta aquí que se llama Tape. Activo el Snap y le digo de aquí hasta aquí más o menos mide 75.6. Entonces aquí le pongo 75.6. Y de una balda a otra balda mide de aquí a aquí, que son 32. Aquí le pongo 32. Pero en mi caso esta medida no es correcto porque cada balda la tengo de distinta medida. Ahora necesito ver la distancia que hay esta estantería hasta donde comienza la siguiente, que es 45. Aquí 45.
Ahora sí selecciono todos los libros y presiono Run. Me ha creado todos los libros. Ahora me queda seleccionarlos, girar los 90 grados y ubicarlos en su posición correcta. Lo muevo hacia arriba. Y como dije, en mi caso las baldas no están de una medida exacta. Selecciono esta y voy ajustando. Ya estarían puestos todos los libros. En este caso de aquí, que tengo un cuadro, tendría que quitarlo manualmente. Selecciono estos libros y los elimino. Aquí también selecciono estos libros y elimino. Y ya tendría todo esto hecho. Para estas estanterías hago lo mismo. Tape para medir el ancho. De aquí a aquí, más o menos 35.6. Aquí pongo 35.6. Y de aquí hasta aquí tengo 85. Aquí le pongo 85. Y con estos valores selecciono otra vez los libros, Run, y me ha creado los libros que corresponden a las estanterías pequeñas. Lo roto y lo ubico en su posición correcta. Muevo por aquí. Ajusto la altura. Y ya lo tengo. Esto sería sin tener estas opciones marcadas, que vienen a ser tener los libros de manera vertical. Luego veremos las demás opciones. Voy a eliminar todos estos libros para continuar con la explicación. Borro todos los libros y vamos a ir viendo cada una de estas opciones. Para agilizar el trabajo voy a disminuir este número para poder avanzar más rápido. Empecemos por ejemplo con E-Axis Rotation. Lo activo. Esto va a hacer que los libros roten tanto para la izquierda como para la derecha. Estos son los grados de lo que va a rotar, hacia la izquierda y hacia la derecha. Y esta es la probabilidad. Por defecto pone 1 sobre 10, que 1 sobre 10 son 0.1 por 100, 10. Es decir, un 10% de probabilidad de que los libros roten. Voy a seleccionar los libros y presiono Run. Vamos a ver lo que ha hecho. No nos ha rotado ninguno. Vamos a ver qué está pasando. Selecciono, lo elimino. Para que haya más opciones voy a poner aquí el doble, 80. Ahora sí selecciono los libros. Voy a ponerle Run. Ahora sí. Me ha girado este de aquí y este de aquí, 10 grados. Tanto para un lado como para el otro. Y aquí también me ha girado. Lo selecciono. Lo elimino. Si quiero que haya más libros rotados hacia un lado,
este número tiene que disminuir. Por ejemplo, si le pongo 2, estamos diciendo 1 entre 2, 0.5 por 100, pues un 50%. Hay probabilidad de que un 50% esté girado. Run, veo por aquí, y ahora de probabilidad un 50% de los libros ha girado. Aquí también y aquí también. Lo selecciono, elimino y vamos a seguir mostrando más opciones. Sigamos viendo, por ejemplo, esta opción, Flipping Books. Lo marco y como vemos anteriormente, la probabilidad es de un 10% de opciones de que uno de estos libros gire completamente. Selecciono los libros, Run, observo desde la vista top, vamos a ver si ha girado alguno. Vemos que este ha girado y este también. De repente por aquí también hay otro. En este grupo de libros. Aquí en esta opción a simple vista solo veo este. Si queremos que haya más libros girados, pues aquí tenemos que, como vemos anteriormente, disminuir esta opción. Aquí le estamos diciendo que el 50% tenga la probabilidad de girar. Aquí ya hay más libros girados. Hay mucho más. Este también, me parece que este también. Hay más libros girados. Este que se ha rotado y también girado. Selecciono, lo borro para seguir viendo más opciones. Por ejemplo, este de aquí, escala. Significa que si hay libros muy grandes o muy pequeños, para que pueda ocupar en el espacio se va a tener que reducir o aumentar su escala para que pueda entrar en este espacio. En el espacio que le hemos indicado en estos valores. El mínimo de escala es 0.8 en este caso. Ahora mismo si le ponemos RAM, va a ser muy difícil a simple vista ver qué libros se han escalado y cuáles no. Lo borro y vamos a ver más opciones. Otra opción es la posición en I. Lo activo, selecciono, Run y vamos a ver qué es lo que ha hecho. Esta opción hace que no todos los libros estén alineados hacia atrás, sino que hace que algunos pasen a estar más adelante que otros. El valor 0 que todos estén hacia atrás y 4 son 4 unidades que van a estar hacia adelante. Lo selecciono, elimino y la última opción es esta de aquí, agregar libros apilados. Aquí le estoy diciendo que la probabilidad de que haya libros uno sobre otro sea 1 sobre 20, es decir, 0.05 por 100, 5. Un 5% de probabilidades de que uno de estos libros estén apilados. El número mínimo de libros apilados va a ser 3 y el máximo 6, en una altura máxima de 30 centímetros, es decir, casi como yo tengo esta altura entre balda y balda, pero no creo que con el número máximo de libros alcance los 30 centímetros. Así que voy a probar y voy a aumentar algo exagerado como 15. A ver si con 15 llego a los 30 centímetros. Selecciono y veo qué es lo que hace. Voy a ver por aquí. Si es que ha puesto algún libro apilado. No ha puesto ninguno. De repente la probabilidad en este espacio de balda es muy poca. Selecciono, borro. Voy a ponerlo en 10. Si es que así hay opción de que se pongan apilados, Run. Ahora parece que sí. La probabilidad era muy poca, por eso que no salía en la anterior. Con 1 sobre 10 ya es suficiente. Y con el máximo de libros 15 sí que llega
a cubrir toda la altura de la estantería. Vamos a ver cuántos libros hay aquí. Unos 14. Con los 6 que me ponía aquí anteriormente no hubiera llegado hasta arriba. Selecciono, borro. Y con los 6 que me ponía aquí no hubiera sido suficiente para llegar hasta arriba. Con 6 libros, mínimo de 3 y máximo de 6, no llega a cubrir hasta arriba. Con todas estas opciones que tenemos activadas, vamos a ver finalmente cómo podríamos llenar todas estas estanterías. Acá recuerdo que era 75.6, tamaño de mi balda. Y aquí teníamos 6 baldas. A ver qué hace con esto. Run. Selecciono. Rotación de 90 grados. Y colocarlo en su posición correcta. La altura. Aquí tengo que ajustar esta posición. Y ahora me quedarían estas dos. Aquí elimino estos libros. Perdón. Las estanterías no. Borro estos libros. Estanterías no. Y borro estos libros. Y para las estanterías más pequeñas era aquí 35.6. Y entre estantería y estantería este valor está correcto, 85. Selecciono. Run. Roto 90 grados. Y lo coloco en su posición correcta. La altura. Me he dado cuenta que la escala algunas veces lo hace muy bien, pero otras veces aquí como que falla. Aunque ajuste a su ubicación correcto, aquí falla un poco. De repente habría que ajustar este valor mínimo, quizás 0.5, para que se ajuste correctamente. Aquí también he visto otro, por aquí. Con este valor ya se podría solucionar. Lo que tendría que hacer aquí es escalarlo. Por ejemplo, por aquí también vi otro. Este de aquí. Con la escala lo puedo solucionar. Esto es todo en cuanto a este plugin, que es bastante útil. Además es gratuito. Todos estos de aquí no deben ir. Ahora sí. Voy a borrar todos los libros para hacer otra cosa. Hay otra opción que tengo aquí que permite con unas opciones un poco más avanzadas. Este plugin es este de aquí, que prácticamente tiene las mismas opciones salvo algunas diferencias. Tiene para poner los libros girados a un lado, apilados uno sobre otro, voltear los libros. Tienes para alinearlos todos de frente o hacia atrás, más hacia la izquierda o hacia la derecha. Una opción adicional que es poner los libros como una serie, una colección de fascículos. Tiene opción también para testear los libros, es decir, como en el otro, a ver si mis libros están correctamente puestos. 0 libros agregados. Hay que agregar aquí los libros y luego testear. Te indica
que desde la vista front los libros tienen que estar viéndose el lomo, o en algunos lugares se conoce como la columna, y nunca, por ejemplo, estar girados donde la portada se vea o viéndose las páginas. Le hacemos que haga el test. Me dicen que los libros están correctos. Le doy OK y ya puedo usarlos. Una de las ventajas que yo le veo a este plugin es que, por ejemplo, puedo seleccionar las baldas. Es decir, si me voy aquí y le digo que se agregan estas que tengo aquí seleccionadas, esta y esta. Si se dan cuenta, aquí tengo yo dos polígonos diferentes. Selecciono solo la que me interesa y le digo agregar polígonos. Aquí me empieza a agregar. Ha detectado 6, que son las que he seleccionado. Y puedo seguir agregando otros polígonos. Por ejemplo, estos de aquí, todos estos. Este también. Y este los agrego. Y así voy agregando todas las que me interesan. Estas dos también. Agregar polígonos. Y de esta agrego todas estas, menos esta, ni esta. Agregar polígonos. Y ahora le doy a previsualizar. Empieza a calcular y me va agregando los libros que yo le he indicado. Una ventaja que tiene este plugin es que muestra los colores que corresponden a cada libro. Y otra ventaja es que, por ejemplo, aquí los libros que están apilados uno sobre otro, los gira de manera individual. Y esto es gracias a estas opciones de aquí. Para poder ver bien qué libros son los que se me repiten, voy a borrar todos. Tengo aquí un script que me cambia los colores de cada objeto. Ahora son cada uno con color distinto. Y si, por ejemplo, yo necesito que una de estas estanterías modificar su altura, selecciono este objeto y cambio la altura. Vamos a decirle preview. Y los libros se ajustan a esta nueva altura. Este plugin lo puedes descargar de la página del autor. El plugin es de pago, pero con las ventajas que tiene, creo que vale la pena. Esto es todo por ahora. Espero que este vídeo te haya servido. Si quieres recibir más vídeos de ayuda como este, no olvides suscribirte a mi canal, que pronto estaré subiendo más contenido. En la descripción te dejo enlaces a mi PayPal y Patreon, por si quieres contribuir al crecimiento de este canal. Conmigo será hasta la próxima, y los espero en el siguiente tutorial.